Hola, soy Laura Guevara, psicóloga experta en entorno laboral. Les traigo tips para reclutadores. Esta es la parte 1. Hoy vamos a ver cómo evaluar las habilidades blandas en una entrevista. Las habilidades blandas son todas esas competencias interpersonales y de rasgos de personalidad. Estas también, pues aparte de ser innatas, van desarrollándose a lo largo de la vida de la persona de acuerdo a todas las experiencias que hayan tenido. Estas competencias no solamente son habilidades, sino también son conocimientos, actitudes, aptitudes que las personas ganan en su experiencia, como ya les había mencionado, para poder afrontar nuevas situaciones en el entorno laboral. Como primera medida, antes de iniciar a citar a nuestros candidatos a entrevista, tenemos que estructurar muy bien nuestra entrevista. ¿Cómo estructuramos esta entrevista? Tenemos que estar conscientes de qué competencias y en qué nivel vamos a medir. No para todos los cargos vamos a requerir las mismas competencias, entonces es supremamente importante definir algunas competencias que son las más relevantes para que la persona pueda desarrollar su rol de una manera más efectiva. Una vez ya identificamos todas esas competencias, que pues se aconseja que no sean más de 5, máximo 6, digamos, si ya es un cargo muy senior, se inicia a realizar como toda esa estructuración de las preguntas. Es muy importante que las preguntas no sean hipotéticas, debido a que hipotéticamente pues todos logramos hacer las cosas. Esas preguntas deben ser por incidentes críticos o preguntas situacionales. ¿Cuáles son esas preguntas por incidentes críticos? Tratar de que la persona evoque situaciones donde hayan vivido esa competencia. Por ejemplo, en trabajo en equipo. Entonces, pedirle a la persona que por la metodología STAR, S-T-A-R, situación, tarea, acción, resultado, evoque una situación de su anterior trabajo o de algún trabajo que haya tenido, donde haya tenido dificultades tal vez en el tema de trabajo en equipo, y que nos cuente muy bien, muy al detalle, cómo fue esa experiencia, esta persona, qué rol tenía dentro de la situación, cuál fue la situación, cuál era el entorno, con quienes estaba trabajando. Una vez ya nos cuente todo esto, ahí ya revisamos qué hizo esa persona frente a esa falla de trabajo en equipo, y cuál fue el resultado de acuerdo a esa acción que la persona tomó. Si tal vez nuestro candidato no habla mucho, es muy vago en sus respuestas, nosotros podemos hacer preguntas de seguimiento. Si no nos quedó algo claro, podemos volver y preguntarle hasta que definamos si la persona cumple con el mínimo estándar que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este caso podemos tener nuestro estándar en medio, podemos tener, digamos, básico, intermedio, avanzado. Entonces decimos, para este rol necesitamos que la persona tenga un nivel medio en trabajo en equipo. Entonces, si con esas preguntas evidenciamos que la persona realmente tuvo nivel medio, entonces podemos avanzar en la entrevista. Evaluar el lenguaje corporal de nuestro candidato es supremamente esencial. Es por esto que si la entrevista no es presencial, entonces tenemos que indicarle a la persona que cuando se conecte a nuestra entrevista virtual debe tener en su dispositivo cámara y debe prenderla durante toda la entrevista. Allí podemos ver la persona cómo se expresa, si está atenta a nosotros, podemos revisar si está motivada, qué caras hace cuando nosotros les damos la información, y podemos allí evidenciar todo, la postura. Lo importante es que la persona tenga la cámara en una buena posición para que nosotros podamos verle toda la cara y hasta esta parte del cuerpo y ver cómo se expresa con sus manos, la atención que preste y pues cómo también habla y se expresa frente a una cámara. Los juegos de roles son supremamente importantes y muy valiosos para determinar habilidades blandas en nuestros candidatos. Esos juegos de roles lo que hacen es evidenciar si la persona tiene o no esas competencias y que podamos puntuarlas en básico, intermedio o avanzado.
Si, por ejemplo, estamos en nuestro ejemplo del inicio del video de trabajo en equipo, citamos a varios candidatos, la idea es que ese roleplay o ese juego de roles sea entre todos. Entonces les ponemos situaciones de la vida cotidiana en una empresa para que ellos puedan reaccionar y puedan, digamos, hacer algún tipo de resolución de problemas y trabajo en equipo frente a esa situación. Estos roleplays son muy importantes porque nosotros como reclutadores podemos observar las personas cómo se desempeñan, ¿sí? Cómo se desenvuelven con otros candidatos. Podemos ver si tienen trabajo en equipo, trabajo bajo presión, cómo se comunican con los demás. Podemos evidenciar algunas veces si son líderes, si son personas más analíticas, ¿sí? Que posiblemente al principio no hablen mucho, pero que sean muy analíticos y den una super respuesta. Entonces tenemos que siempre estar pendientes, evaluando con nuestro cuadernito. Es importante también nosotros hacer una matriz para ir anotando, porque usualmente no nos acordamos después del roleplay o después de la entrevista muchas cosas de las que sucedieron allí. Entonces es supremamente importante anotar todo, ir puntuando a los candidatos en la medida que vayan desarrollando su ejercicio y tomando notas de aspectos importantes que nosotros evidenciamos durante ya sea la entrevista o durante el juego de roles. Querido reclutador, haz la diferencia en tus contrataciones. Si te gusta este tipo de contenido, sígueme, comenta, dale like y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao!